Serie de la carta a los Gálatas, y hemos titulado la serie Libertad en Cristo. Hemos venido viendo que la vida cristiana de verdad es libertad, es gozo, es alegría. Cuando uno entiende el evangelio de verdad, es gozo, es felicidad, es una libertad tan grande que de verdad uno no la puede expresar. Es libertad de la religiosidad, es libertad del pecado. Es vivir para Dios libres, con un corazón que lo anhela, lo desea. Como les decía hace un momento, aún es libertad de saber que si fallamos, y no que esté bien, pero reconocemos nuestros pecados y acudimos a nuestro abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Así que es verdadera libertad. Hemos visto anteriormente dos historias. Les decía que en esta sección de la segunda parte del capítulo 1 a los Gálatas y el capítulo 2, el apóstol Pablo nos cuenta tres historias muy importantes que sientan la base para todo lo que él va a decir en el resto de la carta. Ya hemos visto dos historias. La primera, Pablo nos contó cómo Dios lo transformó y lo cambió. De ser un asesino, un perseguidor de cristianos, a ser uno que estaba dispuesto a dar su vida por esa verdad. ¿Quién hizo eso? Dios. Eso fue lo primero que vimos, y es la misma necesidad que tenemos nosotros si Dios no ha cambiado nuestros corazones, o si Dios lo ha cambiado, es aquello por lo que podemos darle gloria a Dios. Y la siguiente historia, la segunda historia que la vimos hace 15 días, fue de una reunión privada que tuvo el apóstol Pablo con los líderes más importantes de Jerusalén, los más famosos, entre comillas, porque veíamos que fama realmente no hay, en las cosas de Dios no hay fama, porque la gloria es para Dios. Pero los líderes más famosos de Jerusalén tuvieron una reunión, el apóstol Pablo estaba allí. Y sabe, creo que esto introduce perfectamente esta enseñanza. Ellos se reunieron y dijeron: Pablo, tú y yo predicamos lo mismo. Nosotros predicamos la misma verdad que tú. Nosotros tenemos el mismo Cristo que tú. Nosotros tenemos la misma Biblia. Se dieron la mano y dijeron: adelante, sigamos predicando. ¿Alguna vez usted se ha encontrado ese tipo de personas? No, es que todos creemos en el mismo Dios, todos tenemos la misma Biblia, todos tenemos la misma fe, y sí, Jesucristo y el Evangelio. Así fue como quedaron las cosas allá. Pero una cosa es decir: sí, yo creo en el mismo Dios que usted cree, yo creo en la misma Biblia que usted cree, yo tengo la misma fe que usted tiene. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y de eso es que nos va a hablar la tercera historia. Así que leámosla. Está allí en Gálatas capítulo 2, vamos a ir desde el versículo 11 hasta el final, vamos a ver todo el pasaje, es decir, 11 versículos, desde el versículo 11 hasta el 21. Les recuerdo, estamos teniendo este estudio en la Nueva Traducción Viviente, así que leamos la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios.
Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Esta es la palabra de Dios. Y esta es esa conversación incómoda que tuvo el apóstol Pablo con Pedro delante de todo mundo. Mis hermanos, le he puesto como título a esta enseñanza: un evangelio para vivir. Por eso puse una casa de fondo, porque esto no es solamente cuando estamos aquí. Esto se vive en todos los lugares, en la casa, en la escuela, en el trabajo, cuando nos ven y cuando no nos ven. La verdad del evangelio, el evangelio es algo para vivir día tras día. Entonces, mis hermanos, esta es la gran realidad. Yo quisiera introducir en este momento esta verdad de la palabra haciendo una pregunta. Si tú tuvieras que escoger, si tuvieras la oportunidad de escoger cualquier lugar para vivir, la ciudad, el barrio, la casa, ¿qué escogerías? Si tuvieras la oportunidad, te dicen, puedes escoger donde quieras, te lo vamos a regalar. El palacio, la mansión que quieras para vivir. ¿Qué dirías tú? De pronto me voy, no sé, para París, para Estados Unidos, para una montaña, así como está allá, una montaña bien bonita, con una casa campestre o una casa con un diseño minimalista, un diseño, no sé, arquitectónico espectacular, o algo como una cabaña en la playa, o que sé, no sé. ¿Cuál sería como tu deseo? ¿Dónde quisieras vivir? ¿Cuál sería el mejor lugar para vivir? ¿Y con quién quisieras vivir? ¿Al lado de quién quisieras vivir? ¿Con mi familia o solito? Bueno, en fin, no sé. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque seguramente que si a nosotros se nos diera la oportunidad de escoger dónde vivir, con quién vivir, trataríamos de escoger el mejor lugar, donde nos sintamos mejores y más cómodos. Y desearíamos compartir con las personas que amamos y con aquellas personas con quienes quisiéramos pasar el resto de nuestras vidas en un lugar donde nos sintamos así, en familia, felices, ¿cierto? Pues, no sé, yo creo que eso es normal, eso sería como la lógica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo mismo es Dios. Dios ha escogido un lugar para vivir. El Dios eterno de la gloria, que no habita en templos humanos, que la tierra, el universo no le bastan para quedarse allí, porque Él es más que todo, porque Él está por sobre todo. De hecho, alguna vez un hombre le dijo, quiero construirte una casa, y Él dijo, pero por favor, si el mundo, no sé, el mundo si acaso es como para apoyar mis pies, obviamente hablando metafóricamente, porque Él es eterno, Él no tiene principio ni fin, ni tiene pies, Él es espíritu. Pero ¿saben qué es lo más increíble, lo que más impacta mi vida? ¿Que saben qué escogió Él? Vivir con pecadores y de hecho hacer de esos pecadores su morada, tú y yo. El Dios eterno de la gloria, santo, puro y perfecto, dijo, voy a morir por ellos para morir por sus pecados, para hacer de esos seres imperfectos mi morada. Por eso Él la está perfeccionando. De esa manera entendemos entonces que el evangelio es una vida, es vivir, no metido en un lugar. Es que yo estoy muy consagrado porque todos los días voy a la iglesia. Tú eres la iglesia. Y si tú has sido comprado por la sangre, el precio de Cristo, ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo? He venido a vivir en ti. Tú eres mi casa, tú eres mi hogar. Él no escogió lo mejor, pero Él la está haciendo de nosotros, no los mejores. Está haciendo su morada, por eso la está limpiando, la está arreglando, la está transformando, la está cambiando todos los días. Por eso, mis hermanos, cuando entendemos esto, porque este es el evangelio, entendemos que el evangelio es que Dios ha hecho de nosotros un lugar para vivir, un evangelio que necesitamos vivir todos los días. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en el cotidiano vivir? En todos los días de nuestra vida, hasta cuando estamos enojados, ese tipo de cosas. Veremos esto en esta enseñanza, en estos versículos que acabamos de leer, y veremos 3 verdades maravillosas que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros del evangelio una verdad que vivimos día tras día? ¿Cómo podemos nosotros experimentar esa verdad?
y experimentar así gozo, alegría y felicidad en Cristo Jesús y vivir la vida cristiana con gozo y libertad. Lo primero que quiero que veamos está en los versículos 11 al 13 y es aceptando a la familia de Cristo. Aceptando a la familia de Cristo. Cuando uno entiende el evangelio, uno no discrimina la familia de Cristo. Uno no rechaza la familia de Cristo. Como dijo alguien en una película, la familia es lo primero. Y cuando Dios nos hace sus hijos, por gracia, la familia cristiana o los cristianos se convierten en nuestra familia. Se convierten en nuestra familia. No vamos a rechazar a alguien por quien Cristo murió. Y he puesto esta ilustración muchas veces y la quiero volver a colocar. Si Jesucristo dijera, me voy a volver a ser hombre por una semana y me voy a ir a vivir a tu casa, ¿qué harías? ¿Cómo prepararías la cena? ¿Cómo prepararías ese cuarto? ¿Cómo te comportarías con él? ¿Cómo lo tratarías? Pero lo he puesto varias veces, así que muchos ya saben de esa verdad. Mira a tu lado, esas personas por quienes Cristo murió. Él ha venido a vivir en cada uno de ellos por su Espíritu. Cuando entendemos eso, nuestra vida sí cambia de manera radical. No somos perfectos, pero hasta cuando ofendemos a las personas que están a nuestro lado, nos sentimos mal, porque más que ofender a nuestro ser querido, a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, esposa, hijos, amigos, familiares, hemos ofendido a alguien por quien Cristo murió y a alguien en quien Cristo habita. Así que de manera indirecta, ¿a quién ofendimos? A Cristo. Pero no solamente los que están a nuestro alrededor. Mis hermanos, estamos viviendo una época, un tiempo donde las mismas iglesias, donde los mismos líderes están dividiendo el cuerpo de Cristo. Y esto lo he dicho varias veces y no me voy a cansar de insistirlo. Lo importante no es el título de la denominación ni el lugar a donde vayas. Lo he dicho, nunca le preguntes a una persona lo que estamos acostumbrados a preguntar. Ay, tú eres cristiano, yo también, ¿a qué lugar vas? Los verdaderos cristianos no es porque vayan a X o Y lugar. Si tú no vas al mismo lugar que mío, entonces ya no eres cristiano. No, mis hermanos, los verdaderos cristianos son aquellos por quienes Cristo murió, las personas que colocaron su confianza en Cristo y donde Cristo habita. Y hoy entonces, si no vas al mismo lugar a donde yo voy, es más, si no tienes exactamente las mismas creencias que yo tengo, no eres mi hermano. Y nos dividimos y lo rechazamos. Pero qué diferente cuando entendemos que lo que nos une, la verdad que nos hace familia, es haber creído en Cristo Jesús. Aunque tengamos diferente apellido, aunque tengamos diferente denominación, pero la verdad fundamental es la obra de Cristo en nuestro corazón. Pero aquí quiero decirlo, pero no estamos exentos de caer en ese error. Y aún líderes verdaderos pueden caer en ese error. El apóstol Pedro cayó en ese error. Veamos esto en los versículos 11 al 13. Recordemos, allá en la reunión de Pablo con Pedro y los apóstoles en Jerusalén, Pedro y los demás apóstoles le dijeron, Pablo, estamos predicando la misma verdad, tenemos la misma verdad. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, eso fue en Jerusalén. Antioquía ya no era Jerusalén, ya era una iglesia de personas que no eran judías, que no tenían las mismas costumbres, que no se vestían igual, que no comían igual, que tenían ciertas prácticas diferentes. Pero Pedro llegó a Antioquía, allí había una iglesia hermosa, personas que Cristo había comprado por su gracia. Pero ¿qué dice Pablo? Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Eso ahí suena fuerte, pero en el idioma original es más fuerte. En el idioma original literalmente dice, tuve que pararme enfrente de Pedro, mirarlo a los ojos y confrontarlo. O sea, me le paré firme a Pedro, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía, porque decía una cosa y hacía otra. Pablo, todos somos hermanos en Cristo, no importa lo que comemos o cómo nos vestimos, porque lo que importa no es lo externo, lo que importa es lo interno. Sí, eso suena bonito y Pedro lo dijo, pero cuando se llevó a la práctica fue otra cosa. Cuando ya tuvo que Pedro ir allá a la iglesia y empezar a compartir con los hermanos, él miraba a otros por encima del hombro. Pero es que miraste cómo vino vestido. Mis hermanos, ¿no sucede esto en la religión? Pero ese es lo que está haciendo. Mira, y no que es que es cristiano. Mis hermanos, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Dijo, esto no es así. Si Cristo murió por esa persona, puede ser que tenga fallas y errores, pero Cristo lo está transformando y lo está cambiando al igual que lo está haciendo conmigo. Es que Él no nos cambia así de golpe es que yo creí en Cristo. El día que creemos en Cristo nos salen alas y aureolas y nos vamos para el cielo.
Seguimos siendo humanos, que fallamos, que tenemos tantas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestras vidas, pero lo importante es que hemos creído en Cristo Jesús. No sé si alguien ha sido afectado por ese tipo de cosas. La religión hace eso. Y hasta líderes verdaderos lo pueden hacer. Mis hermanos, recuerdo, ¿quién es este? Pedro, que sigue diciendo el versículo 12. Cuando llegó por primera vez, es decir, aquí no sabemos si fueron horas, fueron días, semanas, no lo sabemos, pero la primera vez, cuando Pedro llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. ¿Por qué es esto importante? Porque a un judío de nacimiento le habían enseñado, como la mamá de Kiko, no te juntes con la chusma. ¿Quién era la chusma? Los que no se parecen a nosotros, los que no hablan como nosotros, los que no se visten como nosotros, los que no tienen mi misma religión. Los judíos decían, si tú te juntas con un gentil y más si comes con ellos, te estás haciendo igual que ellos. ¿A alguien le enseñaron eso? Yo siento un dolor profundo en mi corazón y no acostumbro a esto y no acostumbro a hablar de mis experiencias ni de mis vivencias personales, pero es necesario que en este momento les abra mi corazón por algo que viví y por lo cual hoy me lamento profundamente. Hoy siento un profundo dolor en mi corazón por la mayoría de mi familia, porque la mayoría no creen en Cristo Jesús. Pero el dolor más profundo no solamente es porque ellos no creen en Cristo Jesús, sino que la religión me enseñó que yo no me podía juntar con ellos porque no eran cristianos. Entonces ahora cada que mi familia hace algo no me invitan y tienen razón, porque durante 29 años los estuve rechazando, porque yo soy más bueno que ellos, yo soy más santo que ellos, yo soy más puro que ellos son pecadores. Y entonces ¿cómo van a conocer a Cristo? Y entonces ¿cómo les voy a predicar el evangelio? Y mis hermanos, esta es la gran realidad. Esto es lo que hace la religión. Esto es lo que hacen los dogmas de los hombres. Si Cristo transformó y cambió tu corazón, ve a aquellos que no han sido transformados y cambiados. Compárteles la verdad de Cristo Jesús. Así que Pedro al principio comía con ellos. Eran creyentes, eran sus hermanos. No importan las ceremonias. Ya hemos visto, la circuncisión era una ceremonia, era un ritual externo en la carne. Cosas que puede hacer cualquier ser humano, pero qué diferente es cuando entendemos que la verdadera obra es en el corazón. Y entonces los creyentes no estaban circuncidados, no tenían los mismos rituales, los mismos rituales, las mismas costumbres. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, otro apóstol famoso de Jerusalén, y llegaron estos amigos de Santiago, ¿qué pasó? Pedro no quiso comer más, y creo que este lenguaje es satírico porque es entendible. Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Antes eran mis hermanos y ya cuando estoy con la rosca son esos. ¿Sí? Entonces esos gentiles tenían miedo ¿de qué? De la crítica. Qué fuerte eso, mis hermanos. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Mis hermanos, podemos ver cómo las cosas de este mundo nos pueden desviar de la verdad de Cristo Jesús. Algo tan sencillo. ¿Cuál era el pecado que estaba cometiendo Pedro? Sentirse mejor que otros. Porque había otros, cuando venían sus amigos, su rosca. Aquí todos nos vestimos de la misma manera, comemos de la misma manera. No nos juntemos con esos que comen diferente, que se visten diferente. Aquí somos nosotros. Aquí nosotros, ellos allá. No, mis hermanos. Esas barreras son barreras humanas y son perversas porque dividen al cuerpo de Cristo. Lo he dicho muchas veces. No importa si esa persona que tú conoces que cree en Cristo Jesús va a otro lugar, abrázalo, dile, mi hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Invítalo a comer. No, eso no nos quita nada, al contrario, eso nos da amor, gozo, poder compartir con las personas. Y si esa persona no conoce a Cristo, de igual manera, y compártele la verdad de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo van a creer en Cristo Jesús? Mis hermanos, sigue diciendo el versículo 13, como resultado de lo que hizo Pedro, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Y esto aprovecho para decirlo porque es muy importante. Es algo que digamos que es difícil para mí, pero me confronta constantemente, y es mi oración, y les digo, espero que ustedes no me vean a mí como más importante. No, solo soy un creyente más como ustedes, pero tristemente somos seres humanos que nos dejamos influenciar. Y entonces constantemente ya no dicen, es que la palabra de Dios dice, sino el hermano Alex dijo. Es que el hermano Alex o el pastor o como me quieran llamar, porque esos son solo títulos. Y entonces una de las cosas que es necesario entender es que por más que yo no quiera que esas cosas suceden, porque somos influenciables.
Así que le pido a Dios, Señor, que lo que haga, que lo que diga sea tu palabra, tu verdad, que viva conforme a tu verdad, porque no ha de faltar quien quiere parecerse a Alex. Por eso digo, como decía el apóstol Pablo, Señor, yo quiero imitarte a ti, para decirle, hermanos, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Ese es el verdadero punto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pedro arrastró a todos los demás. Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía. La hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Mis hermanos, gracias a Dios que estaba Pablo, porque si no, qué impresionante esto. Mis hermanos, cuando entendemos la verdad de que Dios ha transformado y cambiado nuestras vidas, y lo que nos hace creyentes, insisto, no es un título, una manera de vestir o esas cosas, sino que Cristo ha transformado y cambiado nuestro corazón. Cuando nosotros rechazamos a alguien por quien Cristo murió, a nuestro hermano, aunque vaya a otro lugar, aunque se vea diferente, mis hermanos, estamos rechazando a Cristo mismo. Es una hipocresía, es una verdad que destruye, que se contagia. Entonces en muchos lugares te hablan de muchas cosas que son pecado, pero ¿en cuántos lugares te hablan de este pecado terrible que destruye a la iglesia? Mis hermanos, mejor tengamos cuidado cómo tratamos a los demás creyentes, aunque vayan a otro lugar, aunque se hagan llamar con otro título. No, mis hermanos, lo que importa es la verdad de Jesucristo. De hecho, en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, esta es la verdad maravillosa del Evangelio. El apóstol Juan aquí está hablando acerca de Cristo Jesús. Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Hasta ellos lo rechazaron, pero aquí viene, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, les dio el derecho. La Reina Valera dice la potestad. En el idioma original es como si fuera un documento legal de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo es que yo llego a ser hijo de Dios? Por adherirme a un nuevo grupo, a una nueva religión, por cambiar de religión, cambiar mis hábitos. Hay cosas que son buenas cambiarlas, sí, eso es verdad, no estoy diciendo que no. Si tenemos malos hábitos pecaminosos, cosas que realmente nos hacen mal, claro, pero cambiar cosas externas no es lo que nos salva. ¿Saben qué es lo que salva? Creer en Jesucristo, aceptarlo a Él. Y cuando somos aceptados, cuando lo aceptamos a Él, somos aceptados por nuestro Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso, yendo a Gálatas capítulo 3, versículo 26, el apóstol Pablo dice, pues ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Has creído en Cristo Jesús? Eres hijo de Dios. Ya no le preguntemos a las personas a qué iglesia vas, quién te bautizó. Recuerdo que alguna vez fui a un lugar y la primera pregunta fue, ¿a usted quién lo bautizó? Tenía que responder. Cuando respondí dijo, usted es uno de los nuestros. Yo pensé, ¿y si hubiera sido otro entonces no? Lo importante es Cristo en mi vida, en mi corazón. Y cuando Cristo está en el corazón de una persona, es necesario que lo aceptemos, aun con sus errores y fallas. Sí, mis hermanos, porque, insisto, qué terrible rechazar a alguien por quien Cristo murió. De hecho, aquí mi pregunta es esta: si Dios ha aceptado a una persona, Dios que es santo, puro y perfecto, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a esa persona? Porque todavía es imperfecta. Si Dios ha venido a vivir en aquellos que creen en Él, ¿quiénes somos nosotros para decir, no nos juntemos con Él? Que no se quieran juntar con nosotros es otra cosa. Eso sí sería otra cosa, pero Dios permita que eso no ocurra en nuestras vidas. Efesios 1:5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. A Dios le ha placido y hasta Él se deleita en llamar a estos pecadores como tú y como yo por medio de Cristo y hacernos parte de su familia. Insisto, ¿por qué vamos a rechazar a otros? Porque son pecadores, nosotros también. Porque tienen ciertas fallas, porque no creen toda la doctrina que nosotros creemos. Bueno, si tenemos la verdad, aceptémoslos y enseñémosles la verdad, si es que la tenemos. Es más, y si estamos equivocados, aceptemos la corrección. Pedro tuvo que ser corregido. Hoy vas a muchos lugares donde el pastor es intocable, y aquí digo esto con todo mi corazón. Me lo pregunto constantemente y es necesario preguntármelo hoy. Quisiera preguntárselo a ustedes iglesia. Nadie lo ha hecho, no sé por qué, pero siempre les he dicho, no sé si será porque me tienen miedo o porque no me he equivocado, pero les digo, espero que nadie me tenga miedo. Si me equivoco, puedes mostrarme amor corrigiéndome, y espero que Dios me dé la gracia de aceptar esa corrección.
Si me tienes que enfrentar cara a cara, no tengas miedo, no tengas temor. Si soy un siervo de Dios y si realmente Dios ha cambiado mi corazón, yo no me voy a enojar por eso. Yo voy a reconocer que estoy fallando. ¿Por qué es importante decirlo? Porque no vas a ir a un lugar donde hayan líderes, ni pastores, ni personas perfectas. Pedro se equivocó. El apóstol Pedro, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Lo confrontó públicamente, delante de todos. Y lo dijo, y si me tienes que confrontar públicamente, y si eso es bueno para mi vida, por favor, hazlo. Insisto, nadie lo ha hecho hasta el día de hoy. No sé si es o por miedo, y espero que no sea la opción, o porque por la gracia de Dios no he cometido ese tipo de errores, y espero que no los cometa si no los he cometido. Pero mis hermanos, los líderes no son personas intocables. Son igual, humanos como tú y como yo, que se pueden equivocar, que se equivocan. Pedro se equivocó, fue confrontado. ¿Qué dice Mateo 25:40? Y quiero terminar este punto con esta verdad maravillosa que dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo acaba de decir ciertas cosas como estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me visitaste, tenía hambre, sed, desnudo, no me ayudaste. Y porque le está diciendo a las personas y dicen, ¿y cuándo? Nosotros nunca te vimos hacer ese tipo de cosas. Sí, me las hiciste contra mí, o lo hiciste para mí cuando me ayudaste cuando estaba enfermo, cuando estaba desnudo, cuando tenía hambre y sed. El rey les dirá, Cristo les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de mis hermanos, me la hicieron a mí. ¿Qué quisieras hacer por Cristo Jesús? No, pero es que Él no está aquí. Mira a tu hermano a tu lado, lo puedes hacer por él. Trátalo con amor, con bondad, con misericordia, con compasión. No somos perfectos, pero mis hermanos, no necesitamos por ahora ir al cielo para exaltar y honrar a Cristo Jesús. Lo hacemos cuando honramos su cuerpo, que es la iglesia, cuando nos respetamos unos a otros, cuando nos amamos unos a otros, hasta cuando nos pedimos perdón unos a otros. Así que en primer lugar, mis hermanos, entendamos que Cristo ha venido a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No rechacemos a la familia de Dios, aceptemos a la familia de Dios. En segundo lugar, esto es hermoso, el Evangelio es algo para vivir día tras día, confiando en la obra de Cristo. Y para mí creo que este es el punto más importante, porque todos los días necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Y si pudiéramos recordarle a otras personas, mis hermanos, que somos salvos por gracia. Es una de las cosas que más olvidamos y es una de las cosas que por olvidarlas nos lleva a cometer tantos errores. ¿Por qué es salvo Alex Ruiz? Por gracia, no lo merezco. ¿Por qué son salvos ustedes? Por gracia, por creer en Cristo Jesús, no lo merecen. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué discrimino a los otros? Si son salvos por gracia. Mis hermanos, no somos salvos por cuánto conocimiento tenemos de la Biblia. Somos salvos desde el mismo momento en que creímos en Cristo Jesús. Y estoy convencido que ese día en que creímos en Cristo Jesús por primera vez, lo único que trajimos fue un bulto de pecados. Y no sabíamos, ni habíamos leído la Biblia. Y no sabíamos de unicidad o de trinidad o de exégesis o de hermenéutica o de cómo se interpreta este pasaje, y no teníamos todo el conocimiento de la doctrina. No estoy diciendo que la doctrina no es importante, pero no somos salvos por doctrina. Dios es uno, es cierto, los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero no son salvos por creer eso o por entenderlo. Ya sabemos todo de la Biblia. Aquí alguien puede levantar la mano y decir, yo conozco toda la Biblia, me la sé desde Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 versículo 21. No solamente me la sé, la he estudiado, la vivo. ¿Alguien puede levantar la mano y decir eso? Aquí todos y cada uno de nosotros todavía estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Mis hermanos, no nos las sabemos todas. Cristo no va a llegar allá al día del juicio y decir, bueno, ¿cuánta Biblia te sabes para poder dejarte entrar a mi cielo? ¿Cuántas doctrinas te sabes? No diciendo que la doctrina no es importante ni que la verdad de la palabra de Dios no es importante, pero mis hermanos, lo que realmente importa es que hemos creído en Cristo Jesús y Él nos está moldeando. Pero la verdad fundamental es que somos salvos por gracia, no por cómo nos vemos externamente o cuánto sabemos, sino por la gracia de Dios. Veamos esto en los versículos 14, 15 y 16. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, mis hermanos estaban desviando del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Podemos ver de dónde pasó Pedro? De decir, sí, esto es por gracia, no lo merecemos,
a querer obligar a otros, ahora a querer imponerle cargas a otros. Mis hermanos, si ustedes están actuando mal, están haciendo algo que no es conforme a la verdad de la palabra de Dios, ¿qué debo hacer yo? ¿Echarlos de la iglesia, sacarlos? No, es que allá admiten el pecado. Aquí puede venir el peor de los pecadores si no lo echamos, porque creemos que el que va a hacer la obra es Cristo Jesús. Mis hermanos, si entonces aquí solo aceptamos a los santos, a los puros y perfectos, Dios les bendiga, me tengo que ir, porque yo no lo soy. Soy santo, puro y perfecto por gracia, porque es algo que Dios me ha regalado, pero no porque en mí mismo lo sea. Un día lo seré igual que tú, en el cielo. Pero mientras estemos en este lugar, somos imperfectos. De hecho, Pedro había hecho eso, había dejado sus tradiciones, pero cuando vinieron los amigos, ay no, tengo que volver a mis tradiciones. Y con esa actitud estaba queriendo obligar a las otras personas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, tú y yo somos judíos de nacimiento. En otras palabras, está bien, Pedro, tú y yo tenemos religión, tenemos tradición, nacimos y crecimos aquí. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos, y allí me encanta cómo está en esta traducción, entre comillas, pecadores como los gentiles. Bueno, está bien, Pedro, no somos tan malos como ellos. Está bien, pero ¿qué le sigue diciendo en el versículo 16? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por sus buenas obras, porque diezma, porque se bautizó, porque sabe mucha Biblia. No, por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. No somos salvos por cuán obedientes somos, no diciendo que no hablamos de obediencia. No, mis hermanos, hay que obedecer, claro que sí, eso es verdad. Ahora en un momento vamos a ver ese punto, pero no somos salvos por la obediencia. Somos salvos es por el único obediente perfecto que anduvo en esta tierra, Jesucristo. Somos salvos es por confiar en Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Lo que Pablo le está diciendo a Pedro es, espérate Pedro, tú y yo que nacimos con la religión, la religión nos corre por las venas. Hemos obedecido la ley, hemos hecho tantas cosas. Cuando conocimos de verdad a Cristo nos dimos cuenta que eso no servía de nada. Para ser salvos, no. No que la obediencia no sea buena, pero eso no nos paga el tiquete al cielo. Vamos al cielo por gracia, no porque seamos los mejores. Por eso si hoy el pecador más terrible de este mundo, el asesino más perverso de este mundo, pone su fe en Cristo, directo al cielo. Porque Cristo sufrió lo que él merecía. Es así de simple. Así que este es el punto. Pedro, tú y yo no somos tan malos como esos gentiles. Está bien, vamos a verlo de esa manera. Pero tú y yo hemos creído en Cristo Jesús. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie, absolutamente nadie. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas 5:32? No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El evangelio no es para los que se creen buenos, sino para los que sabemos que somos pecadores, que somos malos. Que lo que más bien necesitamos todos los días es arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso todos los días le decimos, Padre nuestro que estés en los cielos, perdona nuestros pecados, que son muchos. Allí mismo en Lucas 15:1 y versículo 2, es increíble. Los cobradores de impuestos, que no son igual que los de esta época, porque en esa época eran estafadores. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. La fama de estas personas era que eran pecadores. Era la fama. A menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Los rechazaba? No. Versículo 2. Por eso los fariseos, que en esa época eran los de saco y corbata, los que cargaban la Biblia debajo del brazo, literal, se la colocaban en la frente y en las manos. Cargaban manillas con versículos bíblicos, camisetas con versículos bíblicos. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa, la religión, se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Si Jesucristo comía con ellos, si Jesucristo se juntaba con ellos, ¿por qué ahora por creernos cristianos o mejores rechazamos a las personas? No, Jesucristo dijo, es que por ellos fue quien yo vine, no por los que se creen justos, no por los que se creen mejores que otros porque parecen diferentes. Allí mismo en Lucas 19:10, Jesucristo declaró esto, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Mi pregunta es esa, ¿cómo te sientes tú delante de Dios? ¿Como un pecador? Ahora,
Somos hijos de Dios, perdonados, santos, puros y perfectos por gracia. Pero cuando tenemos que ser realistas de nuestra condición, somos pecadores, que fallamos tantas veces, al igual que los demás. Pero en Timoteo capítulo 1, versículo 15, primera Timoteo, el apóstol Pablo dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Qué verdad tan grande, ¿cierto? Romanos 10:14, lo que les decía ahora y lo vemos por la palabra. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Está hablando de los pecadores que no conocen a Cristo, porque nosotros somos pecadores que conocemos a Cristo por gracia. Entonces, ¿cómo van las personas que no conocen a Cristo poder invocar a Cristo, creer en Él, decirle: sálvame, soy un pecador, te necesito? ¿Cómo? ¿Y cómo pueden creer en Él si no han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Si yo no me puedo juntar con los pecadores, ¿cómo van los otros pecadores igual que yo a creer en Cristo Jesús? Si yo rechazo a mi familia porque es que ellos no creen en Cristo y son pecadores y ya no comparto con ellos, entonces ¿quién les va a compartir el evangelio? Quiero que veamos el tercer punto y final. Mis hermanos, el evangelio es algo que se vive día tras día, porque todos los días Él está en mi corazón, Él está en tu corazón. El evangelio es algo que se vive día tras día, porque tenemos a nuestro alrededor hermanos, y si no estamos rodeados de hermanos, estamos rodeados de hermanos potenciales, que si nos acercamos a ellos con amor, con gracia y humildad, es más, si nos hacemos amigos de ellos, no para hacer las cosas que ellos hacen, pero para poder tener confianza y predicarles de este amor tan grande de Cristo Jesús, entonces veremos a las demás personas no como alguien con quien no me tengo que juntar, sino a alguien a quien puedo ir y extenderle la mano y decirle: si Cristo te ha amado, yo también te amo a pesar de tus imperfecciones. Y si no has conocido este amor de Cristo, vengo a contarte el amor más grande, a compartirte la verdad más grande, para que tu vida, al igual que la mía, sea transformada y cambiada y experimentes gozo. Pero esto es hermoso, porque si esto es verdad, que Cristo se ha venido a vivir con nosotros, puede ser que esta casa sea fea, desarreglada, puede ser que que se caiga, pero ¿saben qué va a hacer el Rey de la Gloria? Va a empezar a reformarla, a transformarla, a cambiarla. Él está haciendo de ti y de mí casas destruidas por el pecado, mansiones, hermosos lugares por medio de su Espíritu Santo. Quiero colocar este ejemplo bíblico. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Alguna vez ha leído ese versículo? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada, sin forma, vacía. Pero ¿qué dice el versículo 3? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y sigue diciendo ese pasaje, y vino la palabra de Dios. ¿Y qué empezó? A producirse vida, que empezó a producirse luz, a separar lo bueno de lo malo. Así mismo es Dios. Dios ha enviado su Santo Espíritu a tu vida, y cuando la palabra de Dios viene, el Espíritu Santo toma esa palabra y separa la luz de las tinieblas. Separa lo seco de lo mojado, trae vida a tu vida, transforma y cambia. Pero es Dios, su palabra, su Espíritu. Porque aunque somos casas en ruinas, Él nos está transformando y nos está cambiando. Veremos esto en los versículos que nos hace falta. Versículo 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Eso es lo que dicen muchos. ¿Cómo así que ya no hay ley? ¿Cómo así que ya no hay que diezmar? Los que les gusta el dinero sí dicen: claro, hay que diezmar. Es que todavía eso está vigente, porque si tú no diezmas estás pecando. Eso era bajo la ley. Ahora si damos algo, lo damos de corazón y ya, y lo que Dios coloque en nuestro corazón. Y si no queremos dar nada, está bien. Es así de simple. Ya no estamos bajo la ley. Ya no es tienes que hacer esto y esto. Pero es que si tú le dices eso a la gente, entonces ¿cómo va a vivir la gente? No, la gente se va a desbocar y se va a ir al pecado y a la maldad. Un momento. Al contrario, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, versículo 18, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que eché abajo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque soy un pecador cuando pienso que mis esfuerzos, que una lista de reglas pueden hacer lo que solo el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida puede hacer. A ti te pueden colocar una lista de reglas ahí de qué hacer y qué no hacer y obligarte a eso. Pero qué diferente es cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, cautiva nuestro corazón
y nos lleva a vivir en obediencia, con gozo y con alegría por la obra de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y si yo he creído eso y predico eso y experimento eso, soy un pecador cuando vuelvo a construir ese sistema. Ay de mí donde empiece a pedir diezmos. ¿Sabe qué me dice la palabra de Dios? Eres un ladrón, estás estafando. Porque eso era bajo la ley. Ay, entonces ¿cómo se va a sostener la iglesia? Y cómo Dios tiene recursos de una manera impresionante. Es así de simple. Yo no necesito el 10% de su dinero. Es más, no quiero el 10% de su dinero. Al contrario, invierte eso en tu familia, en tu hogar. Y si te queda algo y nos quieres bendecir con tu ofrenda, bien, pero eso no es una obligación, eso no es una imposición. ¿Y cómo vamos a construir un lugar? Dios tiene recursos. Es más, es que esto no es lo importante, lo más glorioso es que Dios está edificando es un templo de ti y de mí, con piedras vivas. Aunque esto tuviera un techo de plástico, lo importante es que aquí esté Cristo en tu vida, en mi vida, y que cuando salgamos de este lugar nos llevemos a Cristo y Él siga transformando y cambiando nuestro corazón, y que haga de nosotros verdaderos templos hermosos, maravillosos, para la gloria de Dios. Pues cuando intenté obedecer la ley, Pablo lo intentó, la ley misma me condenó. Eso es lo que hace la ley. Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias. ¿A fin de qué? De vivir para Dios. Dejé de decir me voy a comprometer. ¿Cuántas veces pasamos? Un predicador que yo no sé de dónde sacaron eso, pero pase al altar, comprométase. Más nos demoramos en comprometernos que estar otra vez fallando. Pero ¿qué dice Pablo? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Cuál es el antiguo yo de Pablo aquí? No es el Pablo pecador, es el antiguo Pablo que se esforzaba, es el antiguo Pablo que estaba comprometido, es el antiguo Pablo que decía yo voy a cumplir la ley a rajatabla. Ese Pablo ya murió porque no pude hacerlo. Ese Pablo ya murió, ya no vivo yo, ya no me voy a esforzar, ya no voy a intentarlo con mis propias fuerzas, porque cuando digo yo, llega el momento en que nos cansamos y decimos sí yo, pero yo no puedo. Sino que Cristo vive en mí. El que va a hacer la obra ya no es Pablo, el que va a hacer la obra ya no es Alex, Cristo va a hacer la obra en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, es decir, mi vida cotidiana, vivo en esta carne, vivo todos los días confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo que murió en esa cruz se va a encargar de perfeccionarme. El mismo que murió por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, se va a encargar de hacer una persona diferente de mí. Versículo 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Cuidado con esas iglesias que predican la gracia. Más bien cuidado con aquellos que se olvidan de la gracia. Porque la gracia no es que hacemos y deshacemos y está bien. No, la gracia es que hasta por gracia Dios nos está cambiando y nos está transformando. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si lo podemos hacer nosotros, ¿a qué vino entonces Cristo? Cristo perdió el tiempo muriendo en una cruz y nosotros podíamos ser salvos por nuestros propios esfuerzos. No había sido necesario eso. No, Cristo vino a morir porque nosotros no podíamos y nunca podremos, a no ser que ahora le digamos Señor, ya no quiero vivir yo, ya me cansé de hacer esfuerzos. Es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana horaria, así tenga sueño y así esté cansado, me tengo que obligar porque es que la perseverancia es lo que vence. Qué diferente es hasta cuando el Señor, así no tengamos deseos, nos despierta y nos quita el sueño y empezamos a hablar con Él, a la hora que sea. Es más, cuando convertimos en nuestra vida en un hábito de oración, porque sabemos que Él está en nuestro corazón, Él nos está escuchando en este momento. Y cuando sales de este lugar, cuando todo nace desde un corazón transformado por Dios. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Este versículo lo he traído no sé cuántas veces, pero yo diría, no quiero decir esto como un dogma, pero no sé si este debería ser uno de los versículos más importantes que deberíamos aprendernos de memoria. El que comenzó la obra. ¿Quién la comenzó? En muchas personas no, en muchas personas las comenzó un hombre. En muchas personas la comenzó la religión o la comenzamos nosotros mismos, nuestro compromiso, no. Pero si Dios comenzó una obra en tu vida, estoy convencido, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? ¿En 8 días? ¿En 15 días? ¿En un año? Es que a nosotros nos gustan las cosas ya. Vemos que la persona llegó y queremos que a los 8 días ya
ya viene perfecto. No, va a quedar completamente terminada el día que Cristo vuelva. Porque Él la está haciendo, Él no tiene afán. Filipenses 3, 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, dice Pablo. No, yo no quiero decir que yo sea perfecto, dice Pablo, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo no era perfecto, pero él decía, pero yo sé que Cristo me va a llevar a esa perfección. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me centro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios me llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces has fallado? No importa. Deja el pasado atrás. Mira adelante a Cristo Jesús. Lo que Él comenzó lo perfeccionará. Por eso Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24, y oro a Dios para que este pasaje tenga el mismo impacto en tu vida que en mi vida. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. ¿Quién te hace santo? Dios. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo, en otras palabras, todo lo que tú eres, ¿qué? Se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Cómo va a ocurrir eso? El Dios de paz. Pero el versículo 24 es impresionante. Dios hará que esto suceda, porque al que los llama es fiel. ¿Quién es el que lo va a hacer? Dios. Hoy ves tu vida y dices, me hace falta mucho. No, es que mis hermanos, primero, esto no es por obras, es por gracia. Y eso que te hace falta, eso que es necesario que se quite de tu vida, ¿quién te lo va a quitar? ¿El regaño del pastor? Él está encargado de eso. Yo prefiero dejar esta obra en las manos de Dios. Por eso quiero terminar con este pasaje. Es una ilustración bíblica. Una vez Jesucristo estaba enseñando en un lugar y eso estaba abarrotado de personas. No le cabía, como he dicho, un alma más. Y de repente llegaron unas personas a ese lugar. Mateo 12, versículos 46 al 50. Mientras Jesús hablaba a la multitud, era una multitud, tanto que era una casa, eso no le cabía a la gente. Su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Llegaron María y los hermanos de Jesús. Sí, la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos, es que eso no es pecado. Entonces llegaron María y los hermanos de Jesús a la casa donde Jesús estaba enseñando, y el lugar, lo que les digo, eso estaba que no le cabía a nadie más. Entonces, ¿por qué llegaron? Note que no estaban en la enseñanza. No sé qué se quedaron haciendo en casa. Y querían hablar con Jesús. Pero como eso no le cabía a una persona más, y eso está afuera, y entonces, ¿qué dice? Versículo 47. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Le interrumpieron la enseñanza. Tu mamá y tus hermanos están allá afuera, te necesitan. Jesús lo necesita la mamá. Versículo 48. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Es importante aclarar, no porque Jesucristo estuviera menospreciando a su familia, Él nunca lo hizo, sino más bien lo que le está diciendo es: quiero aquí con esto que está pasando darles una lección, una enseñanza. ¿Quieren saber quién es mi madre y mis hermanos? Es decir, ¿quisieras prestarle atención a mi madre, a mis hermanos, a mi familia? Eso está bien. Luego señaló a sus discípulos y dijo, señaló a todas las personas que estaban allí y les dijo: mire a su lado, estos son mi madre y mis hermanos. Mira a esas hermanas que ya tienen unos añitos más, trátalas como si fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo. Mira a esos hermanos, esas jóvenes, trátalas como las hermanas de Cristo Jesús, como los hermanos de Cristo Jesús. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mis hermanos, ¿acaso este no es un evangelio para vivir? ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Cristo ha hecho de nosotros un lugar para vivir. No me digas que estás solo. Cristo está contigo y tienes muchos hermanos a tu lado. Que te quieras alejar de tus hermanos es diferente, pero Cristo está en tu vida, su Espíritu está en tu vida. Estás rodeado de hermanos en Cristo. ¿Imperfectos? Claro que sí, pero pues si no te quieres juntar con la chusma, nunca te desesperes pensando en que tus fallas no te van a llevar al cielo, porque no lo van a hacer, o tus virtudes. Recuerda que esto es por gracia. Cristo murió por ti. Tampoco te desesperes por ver tus fallas y errores en tu vida. Coloca aún tus errores, tus pecados, tus fallas en las manos de aquel que es poderoso para salvar y que puede transformar y cambiar tu vida.
¿Cuándo necesitamos esto? Todos los días. ¿Quieres darle gracias a Dios por esta verdad y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero vivir todos los días? Padre celestial, eterno Dios, gracias por tu palabra bendita. Gracias por ser tan bueno, tan lleno de amor y de misericordia. Gracias, Padre celestial, por permitirnos a nosotros pecadores llamarte Padre, pero hoy entendemos que lo podemos hacer con seguridad, con confianza, porque de estos pecadores tú has hecho tu morada por gracia. Gracias por recordarnos hoy que somos tus hijos amados, no porque seamos los mejores, sino porque el verdadero y mejor, Cristo Jesús, tu amado Hijo, murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias por recordarnos que esta verdad es real todos los días de nuestra vida, aquí en este momento, cuando salimos de este momento, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos. Gracias, Cristo Jesús, por morir por nuestros pecados y recordarnos que esta salvación es por gracia, que no lo merecemos y jamás lo mereceremos. Y aún así también, gracias por recordarnos que nuestra vida, que es imperfecta, que todos esos errores, que todas esas fallas que vemos y que vemos en nuestros hermanos, tú las estás perfeccionando. A veces nos desesperamos, pero hoy nos recuerdas que tú eres paciente, que nosotros también debemos serlo. Por favor, Señor, queremos ver esa verdad en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, perfeccionándonos y poder así ver, Señor, que todo esto es por tu gracia bendita. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor. Permíteme a mí y a ellos también que nos podemos amar, que nos podamos realmente abrazar, que podamos compartir sin importar las diferencias, sino que podamos ver que somos uno en ti, que la verdad tuya, Cristo Jesús, es la que transforma y cambia y la que nos hace verdadera iglesia. Gracias por este tiempo en tu palabra, en tu verdad. Gracias por esta comunión en Cristo Jesús. Amén y amén.